Vamos a aprender, hermanos amados, acerca de uno de los eventos finales en los tiempos proféticos. Apocalipsis capítulo 20. Estamos estudiando, ya este es nuestro quinto miércoles que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, hermano, estudiando lo que es el mensaje de la profecía, de la revelación que le fue dada al apóstol Juan. ¿Cuántos han aprendido, hermanos? ¿Cuántos han aprendido aunque sea un poquito? Amén. Y hay un evento, hermanos, que nos queda, como lo es el del milenio. Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 al verso 6. Dígame un amén cuando lo tenga. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y que dice ahí, hermanos, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Leamos el verso 7, hermanos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, hermanos, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oremos al Señor esta noche. Padre, en esta noche queremos abrir nuestro corazón y queremos también activar nuestra fe, Señor, porque solamente a través de la fe podemos entender, podemos comprender estos misterios de tu palabra. Alúmbranos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y esta enseñanza pueda penetrar y pueda marcar nuestra vida, Señor, para que como iglesia nos preparemos, para que como iglesia entendamos, Señor, que los tiempos de tu venida y los tiempos finales se acercan. Oh Dios mío, en esta noche usa mi boca, usa mi mente, Señor, usa mi corazón y usa mi cuerpo y mi vida, Señor, para darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Reprendo al devorador, Señor, aquel que viene a matar, robar y destruir, Señor. En el nombre de Jesús lo echamos fuera esta noche. Amén
y amén. Tome asiento, por favor. Hemos venido estudiando en este par de miércoles diferentes temas escatológicos. Y recuerde que cuando mencionamos la palabra escatología, hermano, la escatología es una rama de la teología que estudia los eventos del porvenir o que estudia directamente las profecías del tiempo final. Profecías que fueron dadas, hermanos, revelaciones que fueron dadas a hombres comunes y corrientes, a hombres, hermanos, que tuvieron una visitación especial de Dios, y el Señor les mostró cosas que habrían de venir en el tiempo final. Para muchos de ellos estas cosas, hermanos, fueron mayormente incomprensibles. No podían descifrar o no podían describir lo que ellos estaban recibiendo de parte de Dios. Tanto así que el mismo apóstol Juan, quien recibe la visión y la revelación del Apocalipsis, dice que me quedé atónito, se debilitó mi cuerpo. Habla, hermanos, del impacto de estas revelaciones que él tuvo, que marcaron, hermanos, totalmente la vida de este tremendo hombre de Dios. Y estas cosas fueron plasmadas en la Escritura para que la iglesia, hermanos, la iglesia de todos los tiempos, podamos entender que así como fue profetizada la venida del Señor, que nuestro Señor Jesucristo fue profetizado 350 años, 400 años antes del tiempo de su nacimiento, fue profetizado por Isaías. Tal y como se dijo, como lo profetizó Zacarías, que iba a nacer, hermanos, en un establo, que iba a ir montado sobre un pollino, y la profecía se cumplió al pie de la letra. También nosotros tenemos que entender, y la iglesia tiene que entender, que estos eventos, hermano, también se van a cumplir un día al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén y entienden esto, hermano? Es decir, esto no es algo fantasioso, esto no es algo que hermanos, la Biblia nos lo describe para asustarnos o para meternos temor o para vivir en una incertidumbre. No, hermano, podemos tener la certeza de que estas cosas que aquí están escritas se van a cumplir. Todo lo que aquí está escrito en la Biblia, hermanos, tendrá su cumplimiento tarde o temprano. Algunas cosas no son develadas a nosotros, otras, hermanos, que son incógnitas, pero a la luz de la palabra podemos llegar a escudriñar y entender algo de ellas. Y en parte de esto es el tema que yo voy a compartir esta noche, que es el milenio. Muchos creyentes, ¿cuántos ya han oído hablar del milenio, hermanos? ¿Cuántos? Levante su mano los que han oído hablar. Entendería que los otros tal vez no tienen idea de lo que es el milenio. Pero hablando en un tiempo cronológico, ¿en qué momento sucede el milenio, hermanos? Recordemos que el primer evento escatológico que sucede a la iglesia es el arrebatamiento. Hablamos del arrebatamiento. Cristo viene por su iglesia, toma a los creyentes, a lo mejor de lo mejor, el Señor lo toma, es arrebatada. El apóstol Pablo dijo en Tesalonicenses: y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Es decir, Cristo viene, un evento que Cristo viene por su iglesia. No es la segunda venida, dijimos, sino que ese es un evento exclusivo para la iglesia. La iglesia es arrebatado, termina el tiempo o el periodo de la gracia y comienzan consecutivamente 7 años de tribulación, hermanos. 3 años y medio donde aparece la figura del anticristo, firma un tratado de paz con Israel, el pueblo árabe y el pueblo judío, y posteriormente, hermanos amados, el anticristo a los 3 años y medio se autoproclama Dios, exige adoración, rompe el tratado de paz y comienza el tiempo de la gran tribulación. 7 años donde los juicios más severos de Dios van a venir sobre toda la tierra. 7 años, hermanos amados, donde aquellos que se quedaron y no se fueron al arrebatamiento van a pasar una serie de eventos que destruirán la tierra, hermanos. Habrá pestes, habrá hambre, hermano, habrá una liberación total del poder demoníaco. Hay algo que detiene el poder demoníaco, y lo decíamos muy claro, hay algo que detiene el poder satánico en este momento, y es la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se vaya, hermano, Satanás tendrá vía libre, una carretera libre para, hermanos, actuar con toda libertad, y que haya un mover, hermanos, como nunca antes lo ha habido, de las tinieblas en este mundo.
Tome en cuenta, hermanos, que el hombre se rebelará aún más contra Dios por causa de los juicios. Si no quisimos recibir a Cristo por las buenas en el periodo de gracia, mucho menos quizás la gente o los hombres, la humanidad, lo va a hacer a través de estos juicios. Mas sin embargo, habrán salvos, hermano. Habrá gente salva, y la única manera de poder ser salvo va a ser con su propia vida. Aquel que no se dejó marcar, aquel que no se dejó sellar, aquel que tuvo que morir de hambre porque no podía comprar alimentos, porque solamente habrá, hermanos, una moneda. Solamente habrá aquellos que tengan la marca, podrán tener acceso, pero esto también llevará a invocar o a inclinarse, hermanos, o a dejarse ser marcado para adorar a la bestia. Estos 7 años, hermanos, suceden tremendos juicios. Y la iglesia, aquellos que nos fuimos en el arrebatamiento, hermanos, estamos también, creemos, hermanos, teológicamente que 7 años vamos a estar también en la presencia de Dios, celebrando el tribunal de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos del tribunal de Cristo? No es un tribunal de muerte, es un tribunal de premiación, por así decirlo, donde se recompensará a cada uno la obra por lo que ha hecho. Luego, en esos 7 años se celebrarán también otro evento, hermanos preciosos, como es la boda del Cordero. La unión, una unión mística, hermanos, una unión, hermanos, entre Cristo y la iglesia que representa a la amada. Pero estos 7 años, hermanos, terminan con la venida. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, búsquelo ahí. Dice, y aquí un caballo blanco, dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino blanco, limpio y finísimo, le seguían en caballos blancos. Viene nuestro Señor Jesucristo, ya no como, hermano, ya no como un siervo, sino como el juez y Señor, y tiene un nombre, que ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, viene nuestro Señor con todos aquellos que nos fuimos en el arrebatamiento. Es decir, ahí vamos a venir nosotros tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la tierra, hermanos, ya va a estar gestado todo un escenario en donde se librará la batalla de Armagedón, o la última, hermanos, podríamos decirlo, una de las guerras, hermanos, más poderosas y destructivas que van a haber en toda la historia de la humanidad. Todos los ejércitos del mundo, liderados por un hombre que va a tener poder político, religioso, económico y social, que va a ser el anticristo, se reúnen para hacer guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Cristo viene, y eso le llamamos la segunda venida de Cristo, hermanos. Cuando Cristo ya regresa a la iglesia, cuando Cristo regresa a la tierra, juntamente ya con su iglesia, Cristo destruye al anticristo y al falso profeta, y son lanzados a estrenar un lugar, hermanos, que hasta ese momento lo conocemos como es el lago de azufre. Paréntesis aquí, hermano, no es el infierno, hermano, sino el lago de fuego y azufre, que es el destino final de toda la humanidad. ¿Qué es el infierno entonces, pastor? Es un lugar, podríamos decirlo así, temporal, donde está el alma, hermanos, de la persona siendo castigada, hermanos, sale de ahí. Esto lo vimos en el juicio del trono blanco, y sale, hermano, para ser juzgado definitivamente y ser lanzado. Cuando Cristo derrota, hermanos, al anticristo y al falso profeta y son enviados, comienza en el capítulo 20, como lo hemos leído en esta noche, comienza un evento escatológico bien particular, como es el milenio. El milenio, como lo dice la palabra, representan 1000 años. 1000 años, hermanos, en donde quiero darle algunos datos importantes. Hay diferentes posturas, hermanos, teológicas, doctrinales, referentes al milenio. Una de ellas es, hermano, es decir, tome nota de esto que le digo y póngame atención. Algunos dicen que el milenio simplemente es un número alegórico, es decir, no es real el número de 1000, es decir, es como decir una alegoría. Entonces, no sé si usted entiende este término, hermano, una alegoría, es decir, algo que no lo tomamos en un sentido literal, mas sin embargo, hermanos, nosotros creemos, hermano, que sí es un tiempo literal, sí es un tiempo literal de 1000 años. Hay otros, hermanos, que enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación, cosa que nosotros no lo creemos, hermano.
Pero los que tienen esta doctrina o esta postura dicen que la iglesia pasa por la tribulación y luego entran al milenio, como decir un paraíso. Usted ha oído los testigos de Jehová, que ellos hablan mucho del paraíso. Ellos se refieren mucho en su doctrina toda errada, hermanos, y equivocada. Hablan mucho del milenio. Y tienen razón en hablar en la parte del milenio, como será un tiempo de paz, de tranquilidad y de restauración. Pero ¿qué creemos nosotros, hermanos amados? Número uno, lo vuelvo y lo reitero, nosotros como iglesia no pasamos, hermano, por la tribulación. La iglesia es arrebatada, la iglesia es tomada, y eso queda para una humanidad que rechazó el mensaje de nuestro Señor. Y también creemos que el milenio son 1000 años literales. ¿Por qué 1000 años? No lo sé, hermano. Pero la Biblia lo dice 1000 años. Hubiesen sido 5000 años, pero la Biblia dice 1000 años. Y creemos que estos 1000 años, hermanos, van a acontecer tal como lo dice la Biblia. Otra cosa es, hermano, que creemos también que el milenio ocurre inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Por qué esto, hermano? Porque acuérdese que cuando Cristo viene a reinar y se da esta guerra, y el mundo, la tierra misma, el globo terráqueo, la humanidad ha estado completamente destruida. Usted imagínese en una guerra nuclear, una bomba nuclear, dicen por ahí, destruiría toda nuestra nación. Una tan sola bomba, hermanos. Una tan sola bomba nuclear destruye los 21,000 kilómetros cuadrados de todo El Salvador. Usted se imagina ya una guerra mundial donde todos los países, y haciendo guerra contra el Cordero, lanzando bombas nucleares, más los juicios que han venido, más el castigo que ha venido, más la mortandad que han habido en la tierra misma y en la humanidad. Esto va a estar devastado, hermanos. Es decir, esta tierra que ahora nosotros percibimos va a estar destruida. Entonces creemos que el milenio ocurre inmediatamente después de ese momento, porque Cristo viene, hermanos amados, a establecer su reino sobre la tierra. Y un reino, hermanos, que tiene como finalidad, oiga, como finalidad la restauración de la tierra misma. ¿Con qué objetivo, hermanos? Váyase al inicio de la Biblia, el Génesis en el Edén. El Edén en el Génesis. No lo busque, hermano, pero lleve a memoria el Edén. ¿Cómo era el Edén, hermano? Un lugar de paz, un lugar tranquilo, un lugar donde no había muerte, un lugar donde, hermanos amados, Cristo viene a restaurar la tierra como era en el principio. El milenio es una tipología, hermanos, de cómo fuera el Edén en este tiempo. ¿Qué había en el Edén, hermano? La Biblia dice que el oso y el león conviven juntos. Ahora ni con los hermanos se puede convivir ahorita, hermano. Pero miren el milenio. Ahí van a andar los animalitos, va a andar una ovejita y el león a la par. Así era el Edén. No había muerte, había paz. Entonces el milenio es una tipología del Edén. Cristo viene, hermanos, el propósito del milenio es que Cristo viene a restaurar la tierra. Y eso va a ser algo, hermanos, algo que si nos ponemos a pensar cómo va a ser, no podemos tener una respuesta. Imagínense que todo, hermanos, yo no sé si después de todos esos eventos quede algo de vegetación. ¿Cómo va a ser florecer? Hermano, la restauración de la tierra, ¿cómo va a florecer todos los ríos que han estado contaminados, llenos de sangre? Van a comenzar a volverse cristalinos. Y en el milenio, hermanos, y en el milenio, el Señor va a restaurar a toda su creación. Y en esos 1000 años, váyase conmigo, capítulo 20. El milenio comienza, lea el verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. ¿Quién había estado detrás, hermano, del falso profeta y de la bestia, del anticristo? Satanás. Todo el poder del enemigo, hermanos, estando detrás de ellos. Y el milenio comienza también atando a Satanás. Un pastor decía lo siguiente: el milenio va a ser, hermanos, 1000 años de vacaciones, es decir, sin Satanás que nos moleste. Imagínense, hermano, es prendido el milenio, comienza prendiendo a Satanás y lo arrojan al abismo y se le pone un sello para que no engañase. Es decir, él era quien estaba engañando a las naciones, rebelándolas, hermano, contra Dios mismo. Y dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto va a ser desatado por un poco de tiempo, y eso tiene un propósito. Pero lee el verso 4, vaya el verso 4. Y vi tronos. Juan, quien está describiendo esto, dice que ve tronos. No solo ve un trono, sino que ve muchos tronos. Y dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Quiero decirle, hermano, que es probable que quienes se sienten ahí a reinar sean los vencedores de toda la iglesia en todas las épocas. Y ahí podemos estar usted y yo. Y vi muchos tronos, dice, y vi tronos, y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. ¿Ya se imagina usted ahí en un trono, hermano, juzgando a las naciones? Por eso es que nosotros, hermano, debemos de perseverar en la vida cristiana. Porque a lo mejor en el tribunal de Cristo se nos dice, mire, usted va a tener el privilegio de que cuando sea el milenio, usted tenga la facultad de juzgar. Mire qué bonito sería eso. Entonces, ¿quiénes vamos a estar ahí, hermanos? Los santos. Los santos del Señor. Algunos otros dicen, hermano, yo lo creo también, que todos aquellos que nos fuimos en el arrebatamiento vamos a estar. Acuérdese una cosa, hermano, que aquí va a haber algo bien sin precedentes. ¿Con qué cuerpo vamos a venir nosotros? Si ya estuvimos en el cielo, por así decirlo, con un cuerpo sin materia, incorruptible, ¿cómo vamos a venir aquí nosotros? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué vamos a nosotros a establecernos en la tierra? Y aquí es donde viene a continuación lo siguiente. ¿Qué pasó con Cristo, hermanos, cuando resucitó? Dice que resucitó al tercer día, su cuerpo en gloria, pero que apareció a los discípulos. Y dice la escritura, hermanos, que hasta se sentó a comer con ellos. Pidió pescado. Entonces, podemos llegar a la conclusión que vamos a venir en gloria, hermanos, pero que a la misma vez va a haber, por así decirlo, una transfiguración. Ya no un cuerpo en pecado, porque ya va a haber sido purificado, pero sí un cuerpo, hermanos, ya transformado, restaurado, totalmente sano, por supuesto, para venir a establecernos en la tierra de nuevo. Y esos son misterios. Pastor, pero ¿y cómo va a ser posible si ya entramos? Mire, hermano, ¿qué hay imposible para Dios? Y vamos a venir nosotros, y los que van a juzgar somos aquellos que hemos perseverado, que han sido vencedores de toda la historia de la iglesia. Y vamos a estar ahí, verso, y luego dice, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron. Oye, hermano, Juan comienza a ver los cuerpos decapitados de aquellos que no se dejaron marcar
ni en sus manos, ni en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, aquí ocurre la primera resurrección. Es decir, estos que estaban ahí, que vencieron en la tribulación, léalo bien otra vez. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Aquí se da, hermanos, la primera resurrección, que es la resurrección de esta gente, de estos creyentes que en la tribulación con su propia vida tuvieron que ser salvos y son resucitados. Y esta es la primera resurrección. Y luego dice, pero hay otra gente que murió, otra gente, hermanos, que murió en el tiempo de la tribulación. Oiga lo que dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, toda esa gente que murió, hermanos, toda esa gente que murió sin Cristo van a ser resucitados, pero para juicio, en el gran juicio del trono blanco. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso que dice en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en él. ¿Cuál es la primera muerte, hermano? La muerte del cuerpo. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte del alma. Por eso es que dijo el Señor, no teman a lo que pueden hacer a tu cuerpo, teme a aquel que pueda tocar tu alma. ¿Me está entendiendo, hermano? El cuerpo es un depósito. El cuerpo es el envase. Temamos a aquel, hermano, que nos puede condenar. Entonces, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué vemos aquí en el milenio? Los que lograron sobrevivir vivos a la tribulación y que no se dejaron poner la marca de la bestia. ¿Qué sucederá en el mundo en esos 1000 años, hermanos amados? Porque aquí hay algo bien importante. La tierra y la creación está siendo restaurada. ¿Dónde va a ser la capital del mundo? Jerusalén. Ahí va a ser. Ahí va a establecer Dios su trono. Pero tome en cuenta, ¿cuánto es 1000 años, hermano? 1000 años son 1000 años. Van a nacer generaciones en esos 1000 años. 1000 años que no va a haber Satanás que esté persuadiendo y minando maldad. Pero en esos 1000 años va a haber también un remanente de gente que no murió en la tribulación. Es decir, en la tribulación, hermano, muere tremenda cantidad de gente por las guerras, por los juicios, pero hay un remanente de gente que entra. Hay naciones que entran al milenio como tales. ¿Quiénes vamos a juzgar? Los creyentes, hermano. Yo trataba de averiguar un poquito más cómo sería esto de juzgar. Y una de las definiciones que encuentro, hermano, en la etimología hebrea es que la palabra juzgar es dominio. Juzga quien domina. Es decir, nadie que juzgue a alguien, si no tiene dominio sobre eso, no puede juzgar porque está en la misma condición. Y por eso es que dice, tú no juzgues a nadie, porque mira tu condición. Pero cuando usted está libre de la condición de esa persona, usted lo puede juzgar. ¿Sabía eso usted, hermano? No hay que juzgar a nadie. Claro, hermano, todos somos pecadores, pero también la Biblia manda que aquel que tiene conocimiento sojuzgue las cosas si vienen o no vienen de Dios. Si yo tengo dominio sobre la palabra y sé que eso no está correcto, yo puedo juzgarlo con la sabiduría de Dios y de su palabra, hermanos. Entonces juzgar será dominio. ¿Qué significa habla de dominio? Establecimiento de un reino. Se establecerá el reino de Dios aquí en la tierra.
Pero vendrán generaciones. En 1000 años, ¿cuántas generaciones pueden darse, hermano? De 10 a 12 generaciones. ¿Se imagina usted? La tierra va a comenzar a poblarse de nuevo. ¿Va a haber maldad en el milenio, pastor? ¿Va a haber maldad? Y es una pregunta bien profunda. Creemos que en el milenio va a ser un tiempo de paz, pero mientras hay el gen del pecado, por eso es que Satanás va a ser libre, hermanos, porque todavía hay un gen de maldad en la humanidad que tiene que ser destruido. Entonces en el milenio la iglesia se establecerá, hermanos. Serán 1000 años de paz, 1000 años donde no habrá muerte, 1000 años, hermano, es decir, por causa de la violencia, 1000 años donde se establecerá un gobierno de Dios aquí en la tierra. Y que nosotros, hermanos, veamos con nosotros, váyase a Zacarías capítulo 8, verso 20, Zacarías antes de Malaquías, capítulo 8, verso 20 al 23. Zacarías capítulo 8, verso 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes y muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Mire qué precioso esto, hermano. Israel será la capital del mundo, hermano, gobernada por la iglesia. Veremos, hermano, que también en esos 1000 años, váyase a Isaías capítulo 65, retroceda ahí. Veamos otra característica del milenio. Isaías capítulo 65, verso 20. Dice la escritura: leamos desde el verso 17. Porque aquí yo crearé cielos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Mire qué tremendo eso. Y el niño morirá de 100 años. Dejémoslo hasta ahí, hermano. Es decir, habrá longevidad. Esa es una de las características, hermano. Habrá longevidad. El desierto, hermanos, Isaías 41, retrocede un poquito atrás, versos 18 y 20. Isaías 41, verso 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Mire cómo son algunas estampas, hermano, que ocurrirán
en el tiempo del milenio, es decir, una restauración de todas las cosas. Por ejemplo, pastor, ¿y cómo va a ser la economía en ese tiempo? ¿Cómo cree usted que va a ser la economía, hermano? ¿Habrá necesidad en los hijos de Dios? Yo no creo, hermano. Y es lo que menos nos va a importar, hermano. Dios va a proveer todas las cosas, hermano. Claro, los que estemos con el Señor, hermano, y los que estemos, por supuesto, los que hayamos venido en el arrebatamiento con el Señor a la tierra, pues, hermano, ¿qué nos va a preocupar ya la comida? ¿Qué nos van a preocupar las necesidades a nosotros? Si ya estamos con Cristo, hermanos. Ya estamos con Cristo. Entonces, al final del milenio, volvamos a Apocalipsis 20, rápido por el tiempo. Satanás, dice, será suelto nuevamente y saldrá a engañar a las naciones. Recordemos, hermano, que durante el periodo de los 1000 años, las personas que entren vivas al milenio van a tener hijos, y esos hijos que no contemplaron todo lo que Dios hizo en la tribulación pueden ser tentados por Satanás para rebelarse. Esto es lo que le decía, hermano. Viene toda una humanidad que entra al milenio, y como siempre en la misma maldad y en el mismo gen de maldad del hombre hay contaminación. Entonces dice que Satanás, Apocalipsis 20 nuevamente, versículo 7, capítulo 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué es esto, pastor? A Dios le plació en su soberanía y en su propósito juzgar a Satanás definitivamente, hermanos. Es atado, es apresado por 1000 años, pero él mismo dice, va a ser desatado en un tiempo. Va a ser desatado, y en ese tiempo que sea desatado va a volver a engañar a las naciones. Acuérdense que van a haber naciones, va a haber una humanidad que en 1000 años se ha multiplicado, y estas naciones van a ser nuevamente tentadas por la maldad y por la influencia de Satanás. Dice, y saldrá en el verso 8, dice el verso 20, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, es decir, rodean a Israel, hermano. Una guerra más. Una guerra más. Pero podríamos llamarle a esta la guerra final, la última guerra, la última ocasión u oportunidad que tuvo o que va a tener el enemigo, Satanás, en ese entonces, para querer luchar contra Dios. Pero dice, hermanos, y Dios descendió fuego del cielo, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. Es la última oportunidad o la última ocasión que Satanás puede levantarse, hermanos, contra Dios mismo y también contra los santos, el pueblo de Dios. Es derrotado, hermanos, y es lanzado. ¿Cuál es el destino de la humanidad pecadora, hermanos? Este mismo lago de fuego y azufre. Este mismo lago, porque vemos en el verso 11 en adelante lo que hablamos del juicio del trono blanco, que viene el juicio para toda aquella humanidad que no quiso nada con el Señor, que rechazó el mensaje del evangelio, que se negó a darle una oportunidad al Señor. Resucitan en este, hermanos, lea el capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, la palabra Hades es el mismo infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Mira el destino final, hermanos, de la muerte misma. La muerte, hermanos, es un espíritu que también es condenado y es lanzado a ese mismo lugar donde es el destino. Y leamos, terminemos con esto, el verso 15. Léalo conmigo, por favor, el verso 15. Y el que no se halló inscrito, yo no sé si pueden poner esto, hermanos, ahí en la pantalla, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito, ya lo está leyendo usted ahí, hermano, léalo en su Biblia, fue lanzado al lago de fuego. O sea que, pastor, todavía va a haber un libro de la vida ahí que todavía nos va a pedir cuentas a nosotros si nuestro nombre está escrito. Claro que sí, hermano. Fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el destino, hermanos, de la humanidad pecadora? El lago de fuego. Quiero detenerme aquí en este momento, hermanos. Algunas doctrinas confunden el milenio como el paraíso. Podríamos decir, hermano, que es una figura, una tipología del paraíso del Edén. Y no está mal, pero no es la eternidad. El milenio, hermanos, no es la eternidad. Usted y yo no fuimos hechos para el milenio, hermanos. Vamos a estar ahí, pero usted y yo fuimos hechos para la eternidad. Es decir, después de este momento que es el juicio del trono blanco, comienza el establecimiento y el comienzo, hermanos, de la eternidad misma. Y también Dios, como es un Dios tan creativo, hermanos, que utiliza mucha figura, comienza el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva, pero ya en una eternidad. ¿Cuánto es la eternidad, hermano? Infinito. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios, hermano? Está en todos lados, pero Él es infinito, hermanos. ¿Cuál es su destino y mi destino si nosotros estamos en Cristo? La eternidad. Yo le quiero decir una cosa, tal vez usted en este momento esté pasando una prueba y usted diga, no, mejor me voy a ir para el mundo porque ya no aguanto, Dios me ha abandonado. Tenga paciencia, hermano, la vida es corta. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Que son 70 años, dijo David, comparados con la eternidad. Yo creo que vale la pena, hermano, seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena. Tal vez nos critican por estar aquí, tal vez se ríe la gente, se burla porque estamos siguiendo hermanos, yendo a la iglesia. Algunos dicen, ustedes que están engañados. Hermano, no estamos engañados. Tenemos una fe y tenemos hoy la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? Hermano, si usted no está seguro, usted tiene que recibir a Cristo, amigo. Usted tiene que, si usted se ha apartado, usted tiene que reconciliarse y recibir a Cristo de nuevo en su corazón para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, hermano. Porque la muerte, hermanos, si usted muere hoy sin Cristo, ¿para dónde va? Va a ser resucitado aquí en el juicio del trono blanco. ¿Y para dónde? ¿Cuál es el destino? Si hay una eternidad para los que hemos creído, ¿qué hay para los que no creyeron? Una condenación eterna. Una condenación eterna. Váyanse, cerremos con esto. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan, el mismo apóstol que escribió, que recibió la revelación. Juan capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
capítulo 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte, el que en Él cree. Pero el que no cree, ¿cuál es la condenación y cuál es la salvación? Creer en el Hijo de Dios. Por eso es que a veces decimos que al cielo no se va por bueno, hermano, y al infierno no se va uno por malo. Al cielo uno se va porque recibe a Cristo y porque cree en Él. Y al infierno, a la condenación, uno se va porque lo rechaza. Yo no sé por qué hay gente que se hace dura al evangelio, fíjese. Y tan bonito que es. ¿Qué pierde uno, hermano? Yo le decía a un amigo hace años, que es un gran filósofo, hablándole de Cristo, y le decía: ¿qué perdés? ¿Qué pierde? No, ese del amigo imaginario que ustedes creen. Y yo le digo: ¿qué pierde? ¿Qué pierde con creer en Cristo? ¿Qué pierde con su fe? Nada, hermano. ¿Pero qué ganamos? Todo. ¿Qué pierden los que no creen? Todo. No, es que yo no quiero llegar, es que soy de la iglesia. ¿Cuál es? Si es bonito estar tomado de la mano de Dios, hermano. Es bonito decir: yo tengo mi fe puesta en el Señor. Él guardará mi entrada y mi salida. Y usted tiene una confianza que el mundo no tiene. Y quiero cerrar con esto, pastor. ¿Y qué más del milenio, hermanos? Aquí está todo. Ya no hay más. Es que nadie, estas son cosas, hermano, que nadie puede decir: así es, hermano. ¿Quién ya estuvo ahí, hermano? Solo el apóstol Juan recibió esa visión. Nosotros armamos, escudriñamos y vemos. Pero pastor, por ahí alguien dice que el milenio es así. Bueno, veamos la luz de la palabra y escudriñemos. Para mí que el milenio son 1000 años, hermano, y que allá en el milenio nos vamos a ver usted y yo, y vamos a estar juzgando a las naciones, hermano. Hoy usted tal vez no tiene ni en qué caer muerto, no se preocupe, hermano, ya viene el milenio. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano. Póngase de pie esta noche, cierre sus ojos y hagamos esta oración. Próximo miércoles estaremos cerrando estos estudios con la eternidad, con los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ahí con sus ojos cerrados, yo quiero que usted se vea a sí mismo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra salvación. Yo le pregunto esta noche: ¿tiene usted la convicción
¿Tiene usted la convicción de su salvación? Si no la tiene, oremos. Si no la tiene, yo hago un llamado para que usted salga de ese lugar y venga aquí mismo al altar. Si usted no tiene esa seguridad de esa salvación, si hay alguien aquí que no es salvo, que no tiene esa seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, venga aquí al altar. Eso es algo personal. Si usted tiene esa convicción, prepárese para una eternidad con Cristo. Prepárese para una eternidad. Si habrá alguien esta noche, ¿está seguro que usted es salvo? ¿Está seguro que usted al morir Dios le bendiga? ¿Usted va a la presencia de Dios? Si no lo está, hoy se resuelve ese asunto. Oramos por usted. La iglesia no ofrece salvación, no vende salvación. Predicamos a Cristo, quien salva, sana, restaura. ¿Habrá alguien más? ¿Está seguro de su salvación? Si usted no lo está, oremos. Pero vayámonos esta noche sabiendo que cuando los libros se abran y sea abierto el libro de la vida, nuestro nombre estará ahí. Va a estar ahí nuestro nombre. Fulano de tal fue salvo en el año, en el mes, en el día, en un culto de día miércoles. Aquí está el registro. Se salvó de la condenación. Se salvó del juicio. Si hay alguien, un último llamado. Oh Jesús. Gracias, Señor.